Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante referente a lo que es seguridad y salud en el trabajo, pero en este caso relacionado a lo que refiere a la responsabilidad del empleador justo en esta materia, ¿no? Para ello, para poder esclarecer las dudas que puedan existir, vamos a dar revisión a el PPT que hemos elaborado para poder compartir con ustedes. Muy bien. Tal como lo referí, debemos conocer nosotros cuál es la responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo que tiene el empleador. Frente a ello, pues nosotros debemos de abordar en principio la siniestralidad laboral que tiene el Perú. Y para ello, pues se contempla que se tienen al menos 51 accidentes no mortales por día, un accidente mortal cada 2 días y al menos 2 incidentes peligrosos al día. Estas estadísticas nos refieren a que el empleador puede verse involucrado en algún tipo de estos accidentes mortales o no mortales. Por lo tanto, corresponde como un parte de la gestión interna del empleador que pueda aplicar una gestión de riesgos de forma oportuna para prevenir eventos no deseados, como son en este caso accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales o en su defecto incidentes peligrosos. Para ello, pues, debemos revisar el marco legal. Y dentro del marco legal, pues, que debe verificar cada empleador, tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada el año 2011. Por otro lado, tenemos el Decreto Supremo número 05, que aprueba el reglamento de la referida ley. Adicionalmente, se cuenta con la Resolución Ministerial 375-2008 que aprueba las normas básicas de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo, la resolución ministerial 448 dada la coyuntura, referido a que aprueba el documento técnico denominado Lineamientos de vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y otras normas sectoriales que resulten aplicables. Es decir, en este marco normativo no solo se están abordando, es decir, las normas principales a las cuales todo empleador debe revisar. En adición, de acuerdo a lo que precise cada sector, deberá cogerse estas respectivas normas y coger, en este caso, otras disposiciones que vayan relacionadas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, debemos de verificar que en el Perú se cuenta, como lo refería, con la política de seguridad y salud en el trabajo y esta política tiene como objetivo, ¿qué cosa? Promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Es decir, nos encontramos frente a una disposición normativa que tiene un carácter preventivo. No buscamos un carácter reactivo, sino netamente preventivo, para lo cual le entrega al empleador el deber de prevención. Le dice que el empleador es un garante y en el centro de trabajo deberá establecer los medios y condiciones necesarios que protejan la vida y salud y bienestar de sus trabajadores, incluso de aquellos que no teniendo un vínculo laboral se encuentran dentro de su ámbito del centro de labores. Es decir, el empleador no solo es un garante de las condiciones de seguridad para sus propios trabajadores, sino que deberá considerar las demás personas como visitantes, proveedores, contratistas, entre otros. Por su parte, el Estado tiene un rol que es netamente fiscalizador y de control, pero al mismo tiempo también ejerce actividades preventivas, como por ejemplo las orientaciones, las asistencias técnicas que pueden ser realizados a través de lo que son los inspectores o en su defecto con alguna parte del aparato del sistema inspectivo. Por otro lado, los trabajadores y los propios sindicatos pues deberán participar activamente, pero ¿participar de qué? Del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y en consecuencia deberá llevarse a cabo una prevención de riesgos idónea para evitar los accidentes laborales o enfermedades profesionales ya mostradas hace un momento, ¿no? Entonces, lo que se busca es reducir la siniestralidad laboral en el país. Por otro lado, se cuenta con un principio de responsabilidad.
Y para ello, pues, vamos a darle lectura a este pequeño principio que nos refiere, que nos dice, el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él conforme a las normas vigentes. Es decir, todo empleador resulta responsable frente a qué? Frente a cualquier consecuencia que conlleve a un accidente de trabajo o una enfermedad que pueda sufrir un trabajador. Esto en base a las funciones que pueda desarrollar o que estén relacionadas al propio trabajo, ¿no? Para ello, pues corresponderá, justamente aquí estamos abocándonos a justo a la parte de la responsabilidad, ¿no? Y corresponderá que el empleador deba ser diligente para poder evitar justamente estos accidentes o enfermedades o sucesos no deseados. Para lo cual, aterrizando un poco más, la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué nos refiere? Que la ley es aplicable de manera transversal, no solamente para el sector privado, también para el sector público, para las Fuerzas Armadas y trabajadores por su propia cuenta. Aquí en ese aspecto, pues el empleador principal deberá de realizar una coordinación efectiva con sus proveedores, con sus contratistas, a efectos de que tengan el mismo nivel de protección. Tal como él oferta una seguridad para sus trabajadores, deberá exigir lo mismo para sus contratistas para que puedan ingresar, en este caso, a sus empresas. En este caso, vamos a revisar la responsabilidad propiamente en materia de seguridad y salud en el trabajo. En principio, debemos verificar de que existe una responsabilidad civil, pues aquí tenemos las indemnizaciones que podrían haber. Por otro lado, el empleador también tiene una responsabilidad penal que se encuentra tipificada en el artículo 168A y una responsabilidad administrativa, la cual conlleva a lo que es el ejercicio del aparato inspectivo para que pueda verificar el cumplimiento efectivo de las normas o disposiciones legales de acuerdo a las funciones y competencias que tiene SUNAFIL, ¿no? Haciendo un breve resumen, podemos verificar pues que cuando vamos a la vía civil estamos frente, es bien sabido que estamos frente a una responsabilidad civil, pero ya sería preventivo o reactivo. Ya estaríamos frente a una disposición reactiva, porque ya el daño ya se causó. En la parte penal estamos viendo una parte residual, también es finalmente es reactivo, pero en la vía administrativa todavía se pueden hacer acciones preventivas y justamente las capacitaciones, las asistencias técnicas, las diferentes normativas que exigen un cumplimiento, que el empleador sea diligente, permiten justamente aplicar el carácter preventivo de las disposiciones normativas, ¿no? Vamos a analizar brevemente los dos primeros casos, que es la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, dado a que esto no forma parte de la vía administrativa, sino que estas controversias que surjan acá deberán ser dilucidadas en la vía correspondiente, es decir, en la vía judicial civil o en la vía judicial que lleva los procesos penales. Y por otro lado, vamos a abordar la vía administrativa, que es donde vamos a profundizar un poco más, pues es lo que nos aboca el día de hoy, de que el empleador deba conocer de forma general las responsabilidades en materia civil y en materia penal. Sin embargo, en lo que respecta a las responsabilidades administrativas, detallamos en base a nuestras competencias cuáles son las funciones y obligaciones que tiene el empleador. Muy bien, respecto a la responsabilidad civil, existe un sexto pleno jurisdiccional supremo en materia, materia laboral y previsional, donde analiza el artículo 43 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y donde se llegó al consenso por unanimidad, una aprobación, donde se refiere que el empleador, bajo el principio que hemos citado, el principio de prevención, dice el empleador como garante de la seguridad y salud en el centro laboral, siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la vida o la salud del trabajador. En caso se reconozca al trabajador un monto indemnizatorio por daños y perjuicios, el juez de oficio ordenará pagar una suma de dinero por los daños punitivos cuyo monto máximo será fijado por un criterio prudencial del juez. En este caso, pues,
ya nos está refiriendo por parte de un pleno jurisdiccional supremo que el empleador siempre resultará responsable frente a cualquier daño para la vida, para la salud del trabajador que haya conllevado por el ejercicio propiamente de la labor. Ahora, ello, como la refería, deberá ser dilucidado bajo el juez especializado en esta materia, ¿no? Por otro lado, tenemos la responsabilidad penal y existen dos tipos, ¿no? El modo simple y un modo agravado. Por el modo simple, parte del artículo 168A, que fue modificado el año pasado, me parece que en el mes de diciembre, nos refiere en ese contexto, ¿no? Dice que es toda persona, el que deliberadamente infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, en este caso estamos hablando, por ejemplo, un supuesto es el empleador, ¿no? Que ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores de forma grave, será reprimido con una pena preventiva de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Es decir, nos encontramos frente a un delito de peligro. A pesar de no haberse puesto, a pesar de no haber una muerte, ya se puso en peligro el bien jurídico protegido, que en este caso es la vida. Y por tanto, por una valoración del juez, corresponderá que éste deba sancionar de acuerdo a esos criterios. Ahora, no solamente el juez va a basarse en la literalidad de este artículo, sino que deberá ubicar bajo las normas correspondientes, como en el caso de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás disposiciones específicas para poder conllevar a la sanción que corresponda para quienes resulten responsables. Por otro lado, dentro de la misma responsabilidad penal tenemos el modo agravado del delito. ¿Qué nos refiere? Dice, sí, como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo, se causa la muerte del trabajador o terceros, o le produce lesión grave, y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa de la libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años en caso de muerte y no menor de 3 años ni mayor de 6 años en caso de una lesión grave. Es decir, en este caso le dice, oye, si frente a una inobservancia tú sabías que podía ocurrir algo, generas la muerte o una lesión grave a un trabajador o a un tercero, ¿qué puede ocurrir? Vas a tener una sanción que va a ser no menor de 4 ni mayor de 8 años de pena privativa. Por lo tanto, eso también deberás, en este caso estamos hablando de un delito de resultado, ya se produjo en este caso la lesión. En este caso, quien también deberá pronunciarse o dilucidar la controversia será, en este caso, el juez competente, no siendo una función del aparato administrativo, es decir, SUNAFIL no puede pronunciarse tanto por la parte civil ni tampoco por la parte penal. Esto corresponde ser dilucidado en el área correspondiente. Sin embargo, por parte de la responsabilidad administrativa que tiene el empleador, sí podemos hablarlo respecto a SUNAFIL en el marco de sus funciones, en el marco de sus competencias. En principio, saber que SUNAFIL es un órgano o un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo, y es responsable de qué? De promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, brindará asesoría técnica, realizará investigaciones para poder revisar el cumplimiento de las disposiciones normativas, proponer la emisión de normas sobre dichas materias. En este caso, SUNAFIL no es un órgano regulador o en este caso un órgano que se encargue de emitir disposiciones normativas propiamente, ¿no? Como decreto supremo, reglamento de leyes, ello es competencia del Ministerio de Trabajo sobre esta materia, ¿no? O de otros sectores según corresponda a la especialidad o la actividad a la cual se encuentra abocado. Para ello, si anteriormente teníamos un aparato inspectivo que era netamente presencial, en la actualidad pues ya se pueden ejercer funciones de forma virtual también. No solamente vamos a la parte presencial, sino que también se van a utilizar las TICs o las herramientas tecnológicas de la información y comunicación para poder solicitar al empleador que deba de cumplir
con lo que refiere las disposiciones normativas. En este caso, por ejemplo, podría exigir a un empleador que nos acredite lo que son los registros de capacitaciones, los registros de entrega de equipos de protección, el cumplimiento de los exámenes médicos ocupacionales, el registro de los monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, entre demás disposiciones que estén relacionadas en materia de seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo lo que es las condiciones de seguridad. Por otro lado, SUNAFIL también se encuentra facultado, o los inspectores, mejor dicho, se encuentran facultados ¿para qué? Para interponer una medida cautelar, la medida cautelar referida al cierre de un área o un establecimiento. ¿Para qué? A efecto de salvaguardar el bien jurídico protegido denominado vida, ¿no? En este caso, la vida de los trabajadores. Y siempre debemos interpretar que las normas siempre tienen que, en este caso, el empleador debe verificar las disposiciones normativas y cumplir mínimamente con lo que señalan las normas. Sin embargo, podría ir inclusive más allá. Por ejemplo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos precisa de que todo empleador debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, precisa también de que deba cumplirse con lo mínimo que establece ella, pero por el lado del empleador podría acogerse de repente a un ISO 45001 o un ISO de calidad, un ISO 9001, un ISO 14 de ambiente, ¿no? Entonces, el empleador puede acogerse a cualquier sistema, incluso internacional, pero mínimamente deberá cumplir con lo que dispone las disposiciones normativas, valga la redundancia. Luego, para ello, para poder saber cuál es el proceso en el cual vamos a estar incluidos, pues vamos a ver cuál es el procedimiento inspectivo. ¿Cómo se originan, en este caso, las inspecciones? Puede ser, por un lado, por una denuncia, puede ser por solicitud de algún sector público, del sector público, podría ser por una decisión interna, por iniciativa de los inspectores, que posteriormente tendrá que justificarse, entre otras formas que tenemos a la parte izquierda. Una vez que se presente esta necesidad, se va a generar una orden de inspección y la orden de inspección puede ser concreta, determinando quién es a la persona a quien se va a fiscalizar propiamente o se va a orientar, y por otro lado tenemos una orden de inspección genérica, que es decir, coge el rubro, por ejemplo, rubro construcción, sector La Molina, entonces se dirige solo a La Molina a realizar visitas referidos a esta materia o esta actividad de construcción civil, y posteriormente se generará una orden concreta para que pueda ejercer la función propiamente según las materias que se hayan dispuesto. Ahora, estas materias podrán ser los registros obligatorios, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, exámenes médicos ocupacionales, entre otros que son materia de la investigación, en este caso por parte del inspector. Una vez que se genera esta orden y que contiene las materias, se asigna al mismo tiempo un inspector. A ese inspector se le entrega esta orden y el inspector en un plazo máximo de 10 días hábiles deberá actuar, es decir, realizar su primera actuación inspectiva sobre las materias indicadas y con el empleador o a la persona jurídica a quien se le ha designado persona natural. Para ello, una vez que tome su primera acción o su primera actuación inspectiva, comienzan a correr 30 días para poder cerrar sus inspecciones. Ante ellos, podrá hacer medidas inspectivas de requerimiento, advertencia, paralización de las actividades. Y la paralización sería cuando se ponga en riesgo la vida o la vida o la salud de los trabajadores, y este solicitará, en este caso a través de una comparecencia o comprobación de datos, solicitará en este caso el cumplimiento de las disposiciones normativas, ¿no? Y finalmente, este proceso concluirá de dos formas. Por un lado, podría concluir cuando el empleador ha sido diligente y ha cumplido con todas sus disposiciones normativas y acreditado la información al inspector actuante, terminará en un informe y no habrá una sanción. Sin embargo, si se ha evidenciado que se han infringido las normas, el inspector actuante, por otro lado, deberá verificarlo. Una vez que se constate, sancionará con un acta de infracción y eso llevará a otro proceso que podrá ser quizá expuesto por otra persona, por otro profesional, o quizá más adelante sea expuesto
propiamente a que conlleva las sanciones. Ahora, muy bien, ahí terminó el procedimiento inspectivo, a lo que nos lleva. Ahora, vamos al artículo 25 del reglamento como obligación por parte del empleador, ¿no? ¿Qué nos dice? El artículo 25 del Decreto Supremo número 05, que hay un pequeño error de 05-2012 TR, nos precisa pues de que el empleador debe implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, todo empleador debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que debe estar regulado mínimamente por lo que precisa la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. ¿En función a qué vamos a elaborar este sistema de gestión? Al tipo de empresa u organización. ¿Qué tipo de empresa soy? ¿Una MIPE, régimen general? ¿Qué tipo de empresa soy? Luego, el nivel de exposición a los diferentes peligros y riesgos de los cuales están expuestos mis trabajadores. Además, la cantidad de trabajadores que estarían expuestos a los diversos factores de riesgo. Asimismo, se tiene que manejar bajo un concepto de mejora continua este sistema de gestión para que pueda ir mejorando constantemente. Número uno, ya sabemos que todo empleador tiene la responsabilidad de qué? O la obligación de contar e implementar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esa es la primera responsabilidad que tiene un empleador. Por otro lado, ese sistema de gestión deberá contar con cierta información. Entre ellos, tenemos que debe contar con la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Debe contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, pero será obligatorio. ¿Cuándo? Cuando el empleador tiene de 20 a más trabajadores. En este supuesto, el empleador que tenga de 20 a más trabajadores, de todas maneras, debe contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, todo empleador deberá contar con un IPER o un IPER-C, que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles. Para ello deberá realizarse en conjunto con los trabajadores, con el comité y por un profesional justo de la materia tenga la expertise para poder ejecutar este hiper. Luego se tiene un mapa de riesgo que justamente se puede evidenciar un ejemplo al lado derecho y tenemos la parte de planificación de la actividad preventiva que está referida a todos los planes y posteriormente tenemos un programa anual de seguridad y salud en el trabajo que aquí se encuentra, se puede decir, programado de forma calendarizada cada día cuándo se van a ocurrir o cuándo van a realizarse las diferentes actividades. Por otro lado, se tienen los registros en concordancia con el artículo 33 del Decreto Supremo número 05-2012-TR. En este caso tenemos 8 registros de forma general y existe un supuesto que pueden acogerse las microempresas y las pequeñas empresas, que es la resolución ministerial 085-2013-TR, siempre que no sean de alto riesgo. Por otro lado, el libro de actas debe contarse con un libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y por cierto, este libro de actas no existe la obligación expresa que deba ser fedateado, ya, que sea llevado a donde un notario para ser legalizado, entre otros. No está, pero el empleador facultativamente lo puede hacer. Adicionalmente, hay un libro de actas que es justo para el acto de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este segundo libro se va a poner todo el proceso del acto de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué otras responsabilidades tiene el empleador? Ya hemos visto que debe entregar, aparte de tener reglamento interno, debe entregar una copia a cada trabajador. Mínimamente deberá realizar 4 capacitaciones en el año. Ahora, de acuerdo al decreto legislativo 1499, precisa pues que las capacitaciones señaladas en el artículo 35 de la ley 29783 pueden darse de forma virtual o de forma física o presencial. Es decir, le está brindando la facilidad para que todo empleador pueda cumplir con esta responsabilidad de la forma que estime pertinente. Si es de forma presencial, guardando las distancias correspondientes y utilizando los equipos de protección necesarios. Asimismo, deberá adjuntar al contrato de trabajo la descripción de sus recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para el puesto al cual el trabajador está llegando o va a iniciar a trabajar.
Además, debe elaborar un mapa de riesgo y recientemente, de acuerdo a lo que precisa la resolución ministerial 448, pues debe elaborar e implementar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Sin embargo, aquí existe una pequeña disyuntiva, ¿no? Sabemos de que todo empleador ahorita están dirigidos, están basándose solamente a qué? A elaborar el plan, a verificar el cumplimiento del plan y se están olvidando de los demás factores de riesgo. Hay que recordar que los factores de riesgos que se cuentan son factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y solamente nos preocupamos por el biológico, por el COVID. Debemos verlo de forma integral dentro de nuestro sistema de gestión y prevenir justamente los contagios que puedan ocurrir, sino también que podamos tener otro tipo de riesgo adicional. Adicionalmente, se preocupa por las condiciones especiales. Por ejemplo, las gestantes tienen un nivel de protección adicional, ¿no? Los jóvenes, que no debe exponerse ni ponerse, por ejemplo, la reproducción de las personas, de tus trabajadores, que deba conservarse la vida del niño que está por nacer, por lo tanto no deben exponerse a las personas a estas condiciones, factores de riesgos altos. Deberá, en caso de algún accidente de trabajo, la persona afectada al momento de reincorporarse, si aún no puede ejercer sus labores, podría ser llevada a otro o debe ser llevada a otro espacio donde ejerza menos riesgo para su salud o su integridad, ¿no? Para ello también la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se pronuncia justo dentro de estos artículos que estamos evidenciando, que refiere dentro del artículo 64 que debe protegerse a los trabajadores en situación de discapacidad, en su artículo 65, que nos precisa que debe haber una evaluación de los factores de riesgo para la procreación, es decir, no se debe afectar las condiciones ambientales o los factores de riesgo no deben atentar contra la procreación de los propios trabajadores. Debe realizarse un enfoque de género y propiciando y la protección de las trabajadoras. Y en este caso estábamos tocando a las gestantes hace un momento, aquí incluiría a estas a gestantes, ¿no? Y el artículo 67 nos habla de protección de los adolescentes, que en este caso, cuando se contrate adolescentes, esos deberán pues tener condiciones de evaluación de riesgo, condiciones ambientales mayores que le brinden mayor protección para su salud. Ahora, ¿qué nos refiere finalmente? Dice que las medidas de control propuestas se deberán aplicar de acuerdo a los artículos 21, que refiere a la disposición del trabajador en la organización del trabajo, y 50 sobre las medidas de protección facultadas al empleador. En este caso, las medidas de protección que el empleador deba adoptar deberán conllevar a que deba mejorarse constantemente las condiciones propiamente de los trabajadores y puedan ejercer una labor efectiva sin agredirse ni ellos ni a sus compañeros. Tenemos adicionalmente como una obligación del empleador es constituir un comité. ¿Y cuándo nace la obligación de contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo? Todo empleador que tenga de 20 a más trabajadores deberá contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo. Sin perjuicio de ello, aquellas empresas que tengan menos de 20 trabajadores, es decir, desde 1 hasta 19 trabajadores, deberá garantizar el empleador que se deba contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los requisitos para ser partícipe del comité o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo? Pues los requisitos son principalmente tres, entre los cuales uno es ser trabajador del empleador. Es decir, si yo tengo una relación extracontractual, es decir, recibo por honorarios, no podría ser partícipe del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues no tengo un vínculo laboral, porque es un servicio es un servicio prestado referido, por ejemplo, si yo tengo zapatos, voy a vender zapatos, confecciono calzado, necesito pasadores. Yo llamo a empresas Pepito y le pido que me provea los pasadores. Y estos pasadores, en el momento que me brinda, yo le voy a pagar. No existe una remuneración, existe una contraprestación. Entonces yo realizo el pago por ello y él me entrega los pasadores. Y ahí no existe una relación laboral. Sin embargo, en la actualidad es posible que haya demasiados indicios de laboralidad y pueda desnaturalizarse la relación laboral.
Por otro lado, se tiene como segundo requisito que el trabajador debe tener mínimo 18 años, la edad mínima, ¿no? Y posteriormente, si no es facultad, deberá contará con capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo estaría compuesto por un mínimo de 4 y un máximo de 12 miembros, que serán titulares en principio y suplentes posterior. Es decir, dos titulares es un órgano bipartito y paritario que deberá mostrar por parte del empleador dos representantes como mínimo y por parte de los trabajadores que se debe elegir por una votación secreta y directa, acreditar a dos trabajadores más y ellos realizarán en este caso las reuniones de comité. Sin perjuicio de lo que les he explicado, vamos a ver cuál es el proceso de elección de los representantes de los trabajadores. Por su parte, el empleador solo designará entre sus trabajadores de dirección y confianza, hablando del comité, ¿no? Y en caso de los representantes de los trabajadores, deberán ser llevados a una votación secreta y directa. Asimismo, si en el caso de la empresa o el empleador cuente con menos de 20 trabajadores, también debe elegirse a través de una votación secreta y directa. En este caso iniciamos en el punto rojo, donde nos dice, el empleador tiene de 20 a más trabajadores. Si dice que no, entonces tiene la obligación de elegir un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, a través, como le repetía, de lo que refiere a lo que es una votación secreta y directa. Por otro lado, si me dice que sí tiene de 20 más trabajadores, nos preguntamos si cuenta con un sindicato. Si me dice que no cuenta con un sindicato, entonces el empleador va a ser quien lleve el proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de los representantes de los trabajadores. Sin embargo, si la empresa o el empleador cuenta con el sindicato, ahora nos preguntamos, ¿el sindicato es mayoritario? ¿Tiene a más del 50% de sus trabajadores? Entonces, en este caso, es el sindicato quien convoca a elecciones. Y aquí pues lo que se deja de forma facultativa, si bien es cierto, propiamente no se ha sacado un dispositivo para el sector privado, pero existe la resolución ministerial 148 del año 2012, que es una guía para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Estado. Sin embargo, el empleador del sector privado podría acogerse a ello, ¿no? Tenemos que puede generarse una junta electoral, la cual va a convocar o a publicar la convocatoria para que todos los trabajadores que se hayan enterado por diferentes medios internos masivos que tengan o que se encuentren visibles en el lugar de trabajo, se enteren, podrán inscribirse de acuerdo a los plazos que se haya establecido. Una vez que comiencen a inscribirse los trabajadores, 10 días hábiles después de concluir el proceso de elección del comité o del supervisor las funciones, el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En el caso del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en esta fecha, en este día, deberá escogerse quién es el presidente por acuerdo, quién es el presidente, quién es el secretario y los demás que forman parte de los que son miembros. Si existe un comité, un sindicato mayoritario, este aportará con un veedor que no cuenta ni con voz ni con voto. Sin embargo, por parte de los miembros del comité, sí podrán participar con voz y con voto. Tenemos las condiciones factibles de ambiente de trabajo, considerar a aquellos trabajadores que tienen algún tipo de discapacidad. Y aquí son mientras concluya el estado de emergencia. También deberá considerarse pues la investigación de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y los datos estadísticos o los datos de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores a efectos de que esto pueda reducir la posibilidad de un suceso no deseado. Este hiper deberá ser elaborado
por un personal competente que deba ser actualizado al menos una vez al año y puesto en consulta con los trabajadores, miembros del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Además, deberá ser elaborada de acuerdo al puesto de trabajo. Es decir, si yo dentro de la institución, de la empresa, cuento con diversos puestos de trabajo, cada uno de estos deberán ser considerados en adición a los demás. Para ello se partirá pues desde la identificación de los peligros, sabiendo justamente a qué se refiere un peligro, pasamos posteriormente a la evaluación de los riesgos que me puede ocurrir, qué puede suscitarse y posteriormente determinar los controles, ¿no? Y en la determinación de controles debemos aplicar pues la jerarquía de controles que hay, que van desde eliminar los factores de riesgo, sustituirlos, aplicar un control de ingeniería, aplicar un control administrativo y finalmente brindar un equipo de protección personal. Otra obligación que tiene el empleador, que ya lo referí con antelación, era todo empleador tiene la obligación de contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Sí, pero siempre y cuando tenga de 20 a más trabajadores. Si tiene menos de 20 trabajadores, no resulta obligatorio, sino facultativo, el cual este reglamento interno deberá tener la estructura que está señalada a su lado derecho, que tenga objetivos y alcances, la parte de liderazgo y compromisos de la política y seguridad, las atribuciones y obligaciones por parte del empleador y de los trabajadores, los estándares de seguridad y salud en las operaciones, y aquí es donde usualmente la mayoría de empleadores son sancionados, ¿no? Porque no consideran los estándares de seguridad y salud de sus propias operaciones, sino que a veces nos gana la flojera, se puede decir, y lo que hacemos es acudir a internet, descargarnos un reglamento y solamente le cambiamos el logo y eso presentamos, ¿no? Y finalmente tú tienes una empresa dedicada a la venta de caramelos, chocolates y terminas diciendo la estructura de tu reglamento que te dedicas pues a la venta de metales. Por lo tanto, no existe no se condicen las dos cosas. Por lo tanto, existe aquí, bueno, aquí sería la persona que acreditó sancionado por incumplir con las disposiciones normativas, ¿no? No está considerando sus propios estándares de seguridad y salud en el trabajo. Adicional, deberá considerar los estándares de seguridad, pero de los servicios y actividades conexas. Y finalmente, la preparación y respuesta a emergencias. Todo esto deberá ser dispuesto en un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo que va a ser aprobado por el comité y finalmente tendrá que entregarse una copia a cada trabajador mediante un medio digital o un medio físico. Luego tenemos como otra de las obligaciones del empleador es realizar la investigación de accidentes, incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales. Lo cierto es que aquí contamos con diferentes formas de poder realizar, en este caso, la investigación de accidentes. Sin embargo, habrá que escoger aquella a la cual más nos adecuemos. Para ello vamos a tener que determinar, pues, qué es lo que sucedió en ese proceso y de acuerdo a ello encontrar cuál sería la solución o qué ocurriría o qué debo hacer para que este suceso no vuelva a presentarse nuevamente. Tenemos pues que entre los controles, la falta de control que podría existir sería de que los programas con los que yo cuento no son los adecuados, ¿no? Por lo tanto, ello conlleva que ocurran accidentes. De repente los estándares que he impuesto son muy bajos y por lo tanto ocurre constantemente accidentes o enfermedades ocupacionales. Por otro lado, es el cumplimiento. No estoy cumpliendo con las disposiciones normativas o con los reglamentos internos y ello conlleva otro accidente. Tenemos como causas básicas también que se determina que pueden ser factores personales o factores del trabajo propiamente. Y cuando hablo de factores personales, nos estaríamos conllevando a ver los actos y condiciones, ¿no? Actos y condiciones o subestándares que no se encuentran con arreglo de lo que debería ser, ¿no? Sino que van por fuera de lo mínimo necesario que necesito para poder contar con una buena gestión de riesgo. Y ello conllevaría a un daño que ya sería a la salud propiamente. Y muchas de las personas a veces consideran que si yo como trabajador me veo afectado, quien resulta siempre saliendo totalmente, en este caso, responsable, sería el mismo. Lo que pasa es que no es cierto totalmente, ¿no? Por un lado, él tiene una responsabilidad como trabajador o la persona que se ha visto afectada tiene un cierto grado de responsabilidad. Por otro lado, el empleador también tiene un grado de responsabilidad. Y justamente es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Que tiene una responsabilidad civil que debe
puede indemnizar a un trabajador, tiene una responsabilidad penal que lo conllevaría, en este caso, al trabajador a la cárcel, o al empleador, perdón, al empleador a la cárcel, y por otro lado, una responsabilidad administrativa que acarrearía de repente algún tipo de sanción a través de lo que son las multas, ¿no? Por otro lado, otro tipo de responsabilidades que tiene sería los registros, ya lo referí con antelación. Todo, en este caso, en base al artículo 33 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, todo empleador deberá contar con ciertos requisitos, con ciertos formatos y con ciertos registros que en este caso son exigidos por la parte inspectiva, ¿no? Por ejemplo, las inspecciones internas en materia de seguridad y salud en el trabajo, el registro de entrega de equipos de protección personal, el registro de inducciones, capacitaciones, las auditorías que son obligatorias y para las diferentes empresas de acuerdo a lo que se precisa dentro de la disposición normativa. En adición, los formatos para estos registros se encuentran en la resolución ministerial número 050 del año 2013-TR. Sin embargo, para la pequeña empresa o la microempresa lo encontramos dentro de la 085-2013-TR, también resolución ministerial. En principio, esta resolución ministerial eh, se emitió con el número 082 y después se emite una fe de ratas y se corrige a 085 por si deseen ubicar o buscar esta norma. Otra de las obligaciones es de que debe contar con un mapa de riesgo que debe estar ubicado en un determinado lugar, que sea visible, para que todas las personas conozcan los riesgos a los cuales se encuentran expuestos. Por parte de la coyuntura, tenemos la resolución ministerial 448, que debe tener el plan para la prevención del COVID, y ese debe tener como mínimo estos 7 lineamientos, ¿no? Que es la limpieza y desinfección del centro de trabajo, deberá contar con la evaluación y condición de la salud, el lavado y desinfección de manos, sensibilización de la prevención del contagio. Tenemos las medidas preventivas de aplicación colectiva, medidas de protección, aquí entran los equipos de protección personal y finalmente la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID. Todo eso será verificado por parte del inspector actuante. A través de ese inspector podrá dilucidarse si es que la infracción cometida sería subsanable o insubsanable. En caso de ser subsanable, el empleador podrá subsanar y ya no conllevaría a una sanción. En el caso que sea insubsanable, deberá tipificarse de acuerdo al tipo de infracción, si es leve, grave y de acuerdo al tipo de empresa, ¿no? ¿Qué otras infracciones tenemos en materia de seguridad y salud en el trabajo? Por ejemplo, superar los límites de exposición a agentes contaminantes, someter a un trabajador a un ruido, por ejemplo, excesivo que pueda conllevar a generarle una hipoacusia. No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una falta o una infracción muy grave. No tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo cuando tengo de 20 a más trabajadores es una infracción muy grave. Tenemos también como infracciones muy grave es la obstrucción a la labor inspectiva y esa es una infracción que se comete cotidianamente, ¿no? Que no le permiten el ingreso al inspector a ejercer su función, se oculta información, le disponen para que una persona, un vigilante, vaya, lo amedrente y entre otras acciones que se hacen, ¿no? Y ello pues conllevaría a una sanción. En este caso, si yo digo, mi primera obligación, que es contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, digo, yo soy una no MIPE, que en la actualidad tengo hasta 400 trabajadores pero no tengo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál sería la sanción que me corresponde? Pues, de acuerdo a esta tabla, la sanción sería de 101.652 soles por no contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto ya aplicado como última ratio, ya debido a que no se está cumpliendo con todas las disposiciones normativas y más cuando se ha afectado, en este caso, la salud de un trabajador posiblemente, ¿no? Vamos a mostrar rápidamente cuáles son las principales infracciones que se han venido suscitando y para ello lo tenemos acá. Por ejemplo, está en que los registros del sistema de gestión, los 8 registros, no cumplen con la información mínima que precisa la 085. Esa es una infracción que es recurrente, ¿no? Las que le voy a mostrar son recurrentes. El registro de accidente de trabajo. No han tomado en cuenta ni se registra la declaración del accidentado o de los testigos. O sea, simplemente
en el proceso de inspección solamente digo, ocurrió el accidente y ahí cerró. No es así, sino que tiene que haber un proceso de investigación. O por otro lado, no se hace partícipe al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del proceso de investigación. Esto es algo recurrente y que son sancionados y ustedes pueden ubicar las resoluciones de acuerdo a lo que se precisa y las sanciones que se pusieron en su debido momento, ¿no? Por otro lado, tenemos el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del que le hemos venido hablando constantemente. A veces el no incluir la estructura mínima señalada es una infracción. No hacerla aprobar por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo también lo consideran una infracción. No hacer entrega del reglamento interno a los trabajadores y colocar los estándares de seguridad de la actividad entre ello, se hizo, constituyó diversas infracciones, ¿no? Por lo tanto, se sugiere de que su reglamento interno deba ser aprobado por el comité, que cuente con la estructura mínima que señala, en este caso el reglamento de la ley 29783. Por parte del comité, no brindar los 15 días hábiles para nominar a los candidatos lo constituyen como una infracción. Tener un libro de actas desactualizado, el no acreditar la convocatoria del sindicato mayoritario en caso existiera, o incluir, o en este caso no brindarle las capacitaciones adicionales que requiere el comité también es una infracción. Aquí hay que recordar que el artículo 35 de la ley 29783 precisa que todo trabajador debe recibir mínimo 4 capacitaciones al año, pero para el comité deben existir más capacitaciones de esas 4, porque tiene que ser para el ejercicio de su propia función, ¿no? Para el caso de personas con discapacidad, para madres gestantes, no incluir estándares de seguridad y salud ocupacional para ellos, no realizar un cambio o asignación de puesto que proteja de los factores de riesgo, de los peligros a los cuales son vulnerables propiamente por su condición, es considerado una infracción de tipo, es una infracción también, ¿no? Que es recurrente. Luego tenemos respecto a la capacitación, les estaba refiriendo. En la actualidad las capacitaciones pueden ser presenciales o virtuales, pero no realizar las 4 mínimas al año es una infracción. No realizarlas de acuerdo al puesto de trabajo, una capacitación específica es considerado infracción y por lo tanto eh, también es una de las principales que son sancionadas. Finalmente, quiero concluir ya para pasar a la ronda de preguntas que puedan haberse generado. Quiero precisar después de que todo empleador tiene la obligación de cumplir con estas disposiciones. Finalmente, es necesario pues que ustedes deban, como empleadores o como trabajadores, promover la prevención y la participación del sistema, la participación de los trabajadores dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a resolver unas consultas que han llegado. Dice Luis Palacio nos pregunta, la norma mencionada, la norma menciona que el empleador debe realizar 4 capacitaciones como mínimo. ¿Eso significa que cada trabajador debe asistir obligatorio como mínimo a esas 4 capacitaciones? En efecto, todo trabajador debe contar mínimamente con las 4 capacitaciones y el empleador debe contar con el registro de estas 4 capacitaciones de cada trabajador, mínimo al año. Roberto Nieto consulta, si una persona natural contrata a un operario para un tarrajeo de un segundo piso, no firmaron ningún contrato, pero el trabajador sufrió un accidente de trabajo, la SUNAFIL tiene competencia para supervisar y multar a la persona que contrató al operario. Aquí Sunafil tiene competencia incluso para personas naturales. Sin embargo, hay que recordar que los contratos no solamente son firmados, también hay contratos verbales y ello ya determinará pues a través del proceso de investigación la sanción que corresponda, ¿no? No podría afirmar o aseverar totalmente esto porque corresponde a un proceso de investigación según el caso en particular, ¿no? Mireya Casallo, consulta. Toda información de riesgos, el plan de sistema de gestión, el COVID, debe ser pública y fácil de obtener, publicarlo en su web, aplicación, capacitaciones. En este caso corresponde pues de que el sistema de gestión deba ser accesible, pero para las entidades de fiscalización, en principio. Y en adición, los documentos que sean accesibles para los trabajadores, en el caso del IPER, el mapa de riesgo, la política, entre otros documentos que sean de relevancia, y el plan para el COVID, para la prevención del COVID, esos documentos son de fácil acceso para los trabajadores, pero si el empleador desea publicarlos en su página web, entre otros, lo puede hacer tranquilamente, no lo impide la norma.
Elizabeth Rueda nos consulta. ¿Es obligatorio contar con el servicio de un médico ocupacional para las empresas con 36 trabajadores? Eh, la ley, existe la resolución ministerial 571 que precisa que el médico ocupacional permanente es para más de 500 trabajadores. Sin embargo, dada la coyuntura, hoy hay que revisar el anexo 1 de la resolución ministerial 448, en la cual refiere pues que para trabajadores, para centros laborales que tengan 36 trabajadores, deben contar con un profesional de la salud, con un licenciado en enfermería. Le sugiero que revise el anexo 1 de esta resolución ministerial. Luis Valerio dice, hay microempresas que ya reiniciaron sus actividades, pero hasta ahora no elaboran su plan COVID. ¿Quiénes fiscalizan esas empresas que incumplen el deber de prevención? En este caso, quienes fiscalizan, tenemos a Sensopas por un lado, a Su Salud y a propio Sunafil, que se encarga del cumplimiento que se haya presentado este plan, ¿no? El cumplimiento del plan. Sin embargo, para ello se necesita, pues, se está realizando acciones preventivas y se envían cartas disuasivas para que puedan acreditar el cumplimiento del plan. Y para ello, pues, existe información sobre esto, ¿no? Que existen diversos empleadores que inclusive se les exige a través de casilla electrónica el cumplimiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor, según corresponda, ¿no? Elmer Santos nos consulta. ¿El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es igual que el Comité Paritario de Seguridad y Salud? En efecto, es lo mismo. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra regulado por la Ley 29783 y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo número 05-2012-TR. Sin perjuicio de ello, debe observarse si es que el sector cuenta con alguna disposición en particular, ¿no? Como por ejemplo minería, obreros municipales, construcción civil, que tienen otras disposiciones que van por encima de lo que precisa la norma general. Hans Rey nos consulta, ¿en qué consiste el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tal como su mismo nombre lo dice, es un conjunto, un sistema, es un conjunto de acciones que nos permiten, pues, un conjunto de programas, de acciones que nos permiten mejorar, gestionar adecuadamente los riesgos que pueda tener un trabajador dentro de su centro de labores. Es decir, a través de la constitución de los diferentes documentos que precisa la ley 29783 y su reglamento, generan de que el empleador pueda cumplir con ello para poder prevenir los riesgos. El fin que persigue ese sistema de gestión es reducir la siniestralidad dentro de las propias labores. En eso consiste, ¿no? Julio César nos consulta. En una empresa con más de 300 trabajadores por turno, una planta se puede tener un solo supervisor de seguridad. ¿Dónde queda el subcomité y la salud o no es necesario? En principio, recordar que todo empleador que cuente con más de 20 más trabajadores debe contar con un comité. En principio, el empleador debe tener ya un comité. Y los subcomités serían facultativos, pero debe tener un comité y garantizar que en cada centro de labores pueda hacerse inspecciones periódicas y se deba cumplir con la ley de seguridad y salud en el trabajo. Pero en principio el empleador tiene la obligación de contar con un comité que deberá ser elegido por todos los trabajadores, ¿no? Es decir, a los trabajadores que lo representen. Edmundo Corimanya nos consulta, cuando un empleador tiene 3 restaurantes con diferente razón social, ¿cómo sería el comité o supervisor? ¿Sería uno por local? En este caso es por persona jurídica. Si yo tengo 3 personas, 3 razones sociales distintas, cada uno es empleador, entonces corresponde que cada empleador, cada persona jurídica tenga sus propias responsabilidades. Es decir, cada uno deberá elegir, de acuerdo al número de trabajadores que tenga, al comité o al supervisor según corresponda, ¿no? Finalmente tenemos la última consulta de Luis Figueroa. Y dice, si la empresa donde trabajo no convocó a los miembros del comité, ¿qué debemos hacer? En este caso, en principio, lo que se sugiere es coordinar con el empleador para que pueda llamar o convocar elección del comité. Sin perjuicio de ello,
podría imponer una denuncia a través de Sunafil, ¿no? Existen las denuncias virtuales donde se puede precisar de que un determinado empleador no está cumpliendo con las disposiciones generales y por tanto amerita de que deba realizarse una investigación, la investigación pertinente. Muy bien, eso sería conmigo hasta el día de hoy. Espero que puedan hacer, si tienen consultas adicionales, pueden utilizar la página web de Sunafil y ubicar Sunafil Responde y plantear sus consultas, que es el medio para poder absolver las interrogantes que ustedes tengan adicionales. Conmigo será hasta otra siguiente oportunidad. Que tengan un excelente día. Muchas gracias y hasta luego.